Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué significa al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué significa a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Así empieza este evangelio muy fuerte. Y mientras estaba pensando en todas estas frases que Jesús verdaderamente usa y acomete con una tremenda agresividad a estos fariseos, me acordaba de aquella historia. Bueno, es un cuento, sea verdad o no sea verdad, por lo menos es útil en este momento. Y quiero decirles a todos ustedes: oigan, no sean aves de corral. Y no estoy apuntándote con el dedo, por si acaso piensas que te apunto con el dedo como para acusarte a ti. Cuando te digo no seas ave de corral, casi me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Porque había un señor que andaba por la montaña, así paseando, y de repente se encontró con un nido de águila. Y ahí en el nido había unos huevos. No sabía dónde estaba mamá águila, pero los huevos estaban ahí. Así de que se cuidó que no estuviera por ahí el águila, no sea que en el momento de agarrar el huevo o alguno de los huevos, el águila llegara y hiciera el ataque. Y ya saben ustedes que las águilas son feroces, como todos los animales cuando se trata de defender a sus propios hijos. Pero le fue bien. Tomó uno de los huevos y se lo llevó a casa. La historia cuenta que puso aquel huevo en uno de los nidos de sus propias gallinas. Así de que mamá gallina empolló no solo sus propios huevos, sino también aquel huevo. Era un poco incómodo para ella, pero lo hizo bien. Cuando nacieron todos los polluelos, nació también aquel polluelo águila. Y empezaron a crecer aquellos polluelos al cuidado de mamá gallina, con todo el cariño y el amor, como si fuera su propio polluelo. No había distinción de cariño. Mamá gallina a todos los quería. Eran todos, sí, empollados por ella, eran todos sus hijos. En aquel corral entonces había algún extraño, sí, aquella águila, pero no se comportaba del todo tan extraño porque se comportaba como todas las gallinas, como todos los polluelos hijos de aquellas gallinas. No volaba aquella águila, hacía sus saltos como aquellas gallinas o como aquellos pollos. No volaba. Se convirtió como en una ave de corral. Un buen día el amigo de este señor andaba por ahí y vio aquella extraña ave que le pareció enseguida: esto debe ser un águila, ¿no? Pues no lo sé, creo que sí. Yo andaba por la montaña y me encontré con un nido y tomé uno de los huevos y me lo traje para que aquí mis gallinas lo empollaran. Y nació esto. Sí, esto es un águila. Y no ves cómo salta como las gallinas, pero no vuela. Es que tú la tienes aquí acorralada. ¿Cómo va a volar? La has convertido en un ave de corral, siendo un ave de esas que vuelan alto. Sí, alto, alto. Bueno, pues si quieres déjamela y yo voy a enseñarla a volar. Así de que entonces se la llevó a aquel señor. Empezó 1, 2, 3 intentos.
la echó a volar y no volaba del todo. Hasta que de repente, pues en uno de los intentos, no muchos intentos, aquella ave voló y ya no volvió. Lo que era una ave de corral y que se iba a quedar quizá como ave de corral, se convirtió en lo que era, águila. ¿No pasará así con nosotros? Y digo, no pasará así con nosotros porque Jesús empieza a decir: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Y dice Jesús lo siguiente, no lo dice, pero yo así lo traduzco: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! Porque convertís a las águilas en aves de corral. Así es muchas veces. Entonces ya comprenden que más bien va para mí esto, a lo mejor, en el sentido de que Jesús me puede decir a mí: ¡ay de ti, fariseo, que pudieras convertir una águila en ave de corral! Por eso es bien importante que ustedes y yo trabajemos juntos. ¿Para qué? Para que tú comprendas que no eres un ave de corral, que eres un águila y estás llamada a volar, y a volar muy alto. Porque si cada uno de ustedes comprende precisamente lo que significa fariseo, cuando Jesús viene a este mundo, se encuentra con esta secta de los fariseos, como había también los saduceos, y se dice también por la historia que existían también los esenios. Los fariseos eran una de las sectas que después de que fueron deportados los judíos, se fue formando una vez que volvieron. Y eran verdaderamente exigentes, y llegaron a tener tal poder que ellos fueron los que tomaron el poder por el sentido maravilloso, al menos al inicio así parecía, que ellos tenían de exigir y tratar de cumplir con perfección la ley. De tal manera que se convirtió no solo en un grupo religioso, sino también político-religioso muy fuerte. Pero eran tan puritanos, tan exigentes de la ley, que prácticamente se convirtieron en unos seguidores de la ley por la ley. Y ya sabes, cuando se sigue la ley por la ley, cuando se sigue la ley de Dios también solo por la ley de Dios y se sigue a rajatabla, las alas desaparecen y te conviertes casi en ave de corral. Yo no quiero ni le deseo a nadie que siga la ley por la ley, que trate de cumplir los mandamientos y no los haga más que porque hay que cumplirlos. Si eso es lo que haces tú, te digo pues que a lo mejor yo tengo algo de culpa y que pues estoy tratando de hacerte comprender y tú no comprendes, o a lo mejor tú tienes la culpa en cuanto que no has comprendido que tú tienes que volar, que yo no te tengo que decir cómo, te tengo que sugerir cómo, pero que la ley del Señor y lo que nos dice el Señor en los 10 mandamientos son 10 mandamientos, pero para volar, no para quedarnos atados en un cumplimiento por el cumplimiento y no ponerle todo el amor que tenemos que poner. Por eso, en segundo lugar, viene Jesús a decir: hay también de ustedes, escribas y fariseos, que se mueven por conquistar a cualquiera de esos hombres que a lo mejor están fuera de la ley y que ustedes tratan de traerlos al cumplimiento de la ley, y que tienen un gran deseo por hacer que esos hombres que están fuera de la ley, que están sufriendo, que no están dentro del carril de las ovejas, entonces ustedes se esfuerzan por ello, y al final, ¿dónde termina aquel ser que ustedes buscaban salvar? Por eso a mí se me pone la carne de gallina cuando estoy diciendo estas cosas, porque siento que el Señor las dice por ti, pero que también el Señor las está diciendo por mí. Porque si yo me esfuerzo porque cada uno de ustedes se encuentre con Dios y al final lo abandono, o al final a lo mejor yo soy el que no estoy dando el testimonio que debo dar, por eso es importante no solo que cada uno de nosotros, papás, mamás, yo también, nos vamos a dar un verdadero ejemplo, para que no solo motivemos a nuestros hijos con nuestras palabras, sino que nuestras obras también se conviertan en el apoyo de aquellas palabras que nosotros decimos a nuestros hijos, que nosotros decimos a nuestros oyentes, a nuestros discípulos, a nuestros hijos. Porque verdaderamente ese es el modo como cada uno de nosotros se lleva consigo a la otra vida el racimo de cada uno de sus discípulos, de cada uno de sus hijos. Entonces, cuando así somos, Jesús seguramente no nos podrá decir:
¡Ay de ustedes, fariseos, guías de ciegos! Sí, porque esta es la tercera acusación de Jesús. ¡Ay de ustedes, guías de ciegos! Y digo guías de ciegos porque Jesús nos está diciendo ciegos, y un ciego, uno que verdaderamente no tiene claro a dónde quiere llegar y a dónde tiene que llegar, termina llevando a todos también a donde no los debe de llevar. Por eso cuando una persona, como muchas que a veces vienen a consultarme y me dicen, Padre, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo comulgar si estoy casada solo por lo civil? El sacerdote de la otra parroquia me dijo que podría. Y entonces hago la pregunta del millón. Y entonces, si el otro sacerdote de la otra parroquia te dijo que podías, ¿por qué vienes a mí a preguntármelo otra vez? Y me respondió aquella señora, es que tenía una duda. Tenías una duda. Entonces quiere decir que tú sabes mejor que yo, y antes de preguntármelo, que tú no estás en paz con Dios. Y cuando no se está en paz con Dios, cuando se tiene en la propia vida un pecado, no puedes recibir, estando en pecado, al Señor. Se necesita la gracia para recibir al Señor. Yo entonces no puedo ser ciego, tampoco puedo yo callar la verdad. Tengo que decirte la verdad. Y si tú también, que la verdad ya está en ti y medio la sabes, o la sabes y medio, pero te haces como el que no sabes y quieres saber si el sacerdote te lo confirma, si te confirma lo que tú quisieras saber, porque de esa manera como que te puedes quedar tranquilo o tranquila pensando, me lo dijo el sacerdote, pero ya ves que te lo dijo el sacerdote y no estabas tan tranquila y entonces vienes a consultármelo. Tengo que decirte y decirles a todos siempre la verdad, porque si los amo, no puedo engañarlos. Si los amo de verdad, no puedo yo ser ciego a la verdad y hacerlos a ustedes ciegos a la verdad. ¿Verdad? Que es importante. Es importante entonces lo que Jesús nos viene a decir al final, que las cosas de este mundo no nos ahoguen. Porque si estas cosas de este mundo son las cosas que Dios nos ha dado, ¿cómo es que las cosas de Dios nos pueden hacer olvidar al Dios de las cosas? Por eso, si ay de ustedes fariseos, les dice Jesús a ustedes, o me lo dice a mí, ay, prepárate y me debo yo preparar para que entonces yo no sea uno más, un ciego, uno que guía entonces a otros y los convierte en ciegos. O dicho de otra manera, como empezamos a decir, que yo no sea ave de corral, ni tampoco los convierta a ustedes, que son águilas y están llamados a volar muy alto, en aves de corral. ¿Verdad que sí? Bueno, pues pidámosle a la Virgen que nos conceda esa gracia, ver y volar muy alto, como las águilas. Amén.